Bien, pues como les decía de antemano, agradezco sus oraciones porque desde hace una semana estaba el hermano Jimmy nos decía que oráramos por el predicador invitado y bueno, pues van a tener que estar un rato más conmigo porque la invitación que me hizo el hermano Jimmy fue para mí, es una bendición de compartir y pues pido sus oraciones, hermanos, para que no sea yo sino el Señor el que esta tarde nos hable a través de su palabra. Y bueno, como ustedes ya lo notaron, el tema del que voy a hablar hoy es acerca del perdón. Y es que escuchaba a un predicador que decía que antes de predicarle a otras personas, la predicación era para uno mismo. Y hermanos, efectivamente yo he estado pasando por situaciones en las que he sido probado por el Señor a ser diligente en esta situación del perdón. Y cuando escuché este mensaje, dije, Señor, definitivamente tú estás hablando a mi vida y a mi corazón. Y bueno, pues esta tarde voy a tratar de hablarles acerca de lo que Dios dice acerca del perdón. Y bien, bueno, voy a orar antes de iniciar. Señor, pongo en tus manos esta tarde, Señor, y pido, Señor, que me hagas diligente, Señor, que me des sabiduría. Tu palabra dice que al que esté falto de sabiduría, que la pida y tú se la darás abundantemente. Y hoy, Señor, yo me dirijo a ti para pedir esa sabiduría. Que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas, las que puedan sembrar tu palabra en el corazón de mis hermanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, y a manera de introducción, hermanos, voy a iniciar. La lectura fue Mateo 18, del 23 al 35, pero a manera de introducción voy a iniciar un poquito más arriba, en el mismo capítulo 18, pero en el versículo 15. Y dice la palabra, de hecho el subtítulo en ese espacio dice, ¿cómo debo perdonar al hermano? Así dice en algunas de nuestras Biblias. Bien, dice en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y más abajo en el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y otra versión dice, hermanos, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Bien, a manera de introducción también les comento que aquí vamos a abordar 2 preguntas. La primera pregunta es, Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a una persona? Y la respuesta del Señor es, ¿hasta 7 veces? Bueno, Jesús no le dice eso. Jesús le responde, no 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Y bueno, esto sin duda conocemos este pasaje, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero en sí podemos, los que ya conocemos de la palabra, o los que estamos aprendiendo, bueno, el mensaje del perdón es algo central en lo que es el cristianismo, ¿sí? Y bueno, Dios nos habla del perdón, ¿de qué forma? Dice, bueno, el perdón hacia nosotros, que tenemos que perdonarnos, el perdón hacia los hermanos, y aún hacia los que no son nuestros hermanos, pero que son nuestros prójimos. El Señor nos dice que debemos de perdonarles, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y entonces, bueno, vemos que el perdón es central en la enseñanza de Jesús. De hecho, podríamos decir que la gran mayoría del mensaje del cristianismo habla del perdón. Dios nos ha perdonado a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, también podemos decir que el perdón es una buena nueva, porque de esta manera Dios nos propone cómo podemos ser salvos, y esto es a través de su Hijo Jesucristo. Esto es del Evangelio, hermanos. Por tanto, ¿qué actitud debemos de tener nosotros? Bueno, ya que hemos sido perdonados, debemos tener una actitud de perdón hacia aquellos que están cerca de nosotros, ¿sí?
de nuestra familia, con las personas que trabajamos, de nuestros hermanos, ¿sí? Pero bueno, regresando al tema, creo que en la pregunta que hace Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? Bueno, creo que a pesar de que ellos habían estado cerca de Jesús, escuchando muchas enseñanzas acerca del perdón, bueno, pues yo creo que había dudas, bueno, eso es mi pensar. Y es que Pedro hace una pregunta al Señor, como cuántas veces tenía que perdonarle, ¿no? Y bueno, como en tantas otras lecturas hemos escuchado que Pedro es el que primero pregunta. Sabemos que era uno de los líderes de la iglesia en ese tiempo, pero también la Escritura nos dice que era uno de los que más preguntaba. Y seguramente el Señor ya les había explicado esto, pero Pedro les dice en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y Pedro en el versículo 21 dice, Señor, ¿hasta 7 veces? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué 7 veces? O sea, ¿es casualidad que Pedro haya dicho, Señor, hasta 7 veces? Pudo haber dicho 8, 9, 10. A lo mejor en otras escrituras decía que hasta 3 o 4 veces. Y Pedro, para no quedar corto, le dice al Señor, ¿7 veces, Señor? Bueno, y habría tal vez una razón por qué decía Pedro que hasta 7 veces. Y bueno, es que en ese tiempo los rabinos comentaban que si estabas dispuesto a perdonar a una persona, sería hasta 3 veces. Por eso Pedro dice con duda, ¿hasta 7 veces? Y bueno, si buscáramos alguna razón en especial, bueno, tal vez podríamos ir al libro de Amós. En el libro de Amós, si quieren ahí pueden buscar, en el libro de Amós, capítulo 1, dice en 4 ocasiones lo siguiente. Dice Amós 1:3, si ya tienen por ahí en su lectura. Amós 1:3, capítulo 1, versículo 1:3, dice, así dice el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré tu castigo. En el mismo capítulo 1, pero ahora el versículo 6 dice, por 3 pecados de Gaza y por 4 no revocaré tu castigo. En el mismo capítulo 1, versículo 9 dice, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré tu castigo. Y finaliza en el 1:11, por 3 pecados de Don y por el 4 no revocaré tu castigo. Bueno, algunos autores y algunos maestros de nosotros en el CI nos explicaban que no se refería exactamente a que era 3 o 4 veces, sino que el Señor hacía remembranza de una lista de pecados que el Señor tenía contra esas naciones, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo más sencillo actual. Bueno, con nuestros hijos les hemos perdonado travesuras, alguna cosa y que nos han hecho por ahí los niños, y les decimos, bueno, ya te perdoné 2 o 3, pero en realidad les hemos perdonado mucho más cosas. Es una lista mucho más grande de cosas que les hemos perdonado. Bueno, pues no voy a entrar en detalle de más de esto, sino lo que el Señor nos quiere decir aquí es que Dios no nos ha perdonado 2 o 3 veces, sino que el Señor nos perdona incontables veces, ¿sí? Dios no tiene un límite para el perdón. De lo contrario, nosotros, hermanos, pues no estaríamos aquí, ni ustedes ni yo estaríamos aquí si Dios nos tomara cuentas o si nos dijera que solamente nos perdona 7 veces. Pedro dice, ¿hasta 7 veces? Y la respuesta de Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. Y bueno, podremos decir, bueno, Señor, pero es que yo soy un ser caído, yo no puedo perdonar más. No, hermanos, todos tenemos la posibilidad de perdonar, ¿sí? Cuantas veces sea necesario. Y el Señor en este caso no se refiere a 70 o a 77, o no le dice a Pedro, después de las 78 ya no te voy a perdonar. El Señor Jesús nos quiere decir que Él nos perdona indefinidamente. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, vamos a la Escritura a ver un pasaje paralelo. Vamos a la Escritura, a Lucas 17, del 3 al 4. Hermanos, vamos ahí, a ver si lo tenemos por ahí. Lucas 17, del 3 al 4.
Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso nos dice el Señor. Y aquí vimos un ejemplo de la actitud que nosotros tenemos que mostrar con los que nos ofenden y pecan contra nosotros. Es decir, tenemos que tener una actitud, mostrar una actitud de gracia y misericordia, como la que Dios tiene con nosotros día a día. Y bueno, tal vez preguntan ustedes, pero ¿por qué debo de perdonar? ¿Por qué no puedo tener un límite para perdonar? ¿Sí? Y bueno, la respuesta es, ¿por qué tengo que perdonar infinitamente? Dice el Señor. Bueno, ¿por qué yo tengo que perdonar? Dice Jesús. Bueno, la respuesta es, porque tú y yo ofendemos reiteradamente a Dios y a Jesús, y Él nos perdona. ¿Sí? Y sin en cambio nosotros le negamos el perdón a otros, cuando Dios no nos los niega a nosotros. ¿Sí? Bien, a continuación, bueno, voy a explicarles ya, vamos a entrar en lo que fue el texto que nos leyó el hermano. No se preocupen, tengo como 50 hojas. Sí, eso que les había dicho que hoy a lo mejor nos íbamos a ir temprano porque no está el hermano Jimmy, pero como él no está, bueno, tengo todo el tiempo, así que no se preocupen, acomódense porque vamos para largo. Bien, dice la lectura, el hermano nos leyó el Mateo 18 del 23 al 35 y empieza la lectura diciendo que el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Y esta parábola, bueno, no voy a leer toda ya nuevamente, pero en el entendimiento que Dios nos da, si la vamos leyendo, pues creo que se entiende por sí sola, no requiere mayor explicación. Sin en cambio, bueno, para hacerla un poco más comprensible, solamente abundaré en algunos detalles. Bien, y la voy a abordar de esta manera. La vamos a explicar en 3 escenas. La primera es el rey perdonando. Esta sería del versículo 23 al versículo 27. Allí en su escritura, vamos a ver la primera, versículo 23 al 27. Una segunda escena, vemos al siervo no perdonando, ¿sí? Versículos del 28 al 31. Y una tercera, donde vemos al rey juzgando al siervo rencoroso, versículo del 32 al 35. Perdón, hermano, no estamos en el teatro, es para seguir para ser diligente en el estudio. Bien, pues vamos a ir a la primera escena. Dice la primera escena, el rey perdonando. Bien, dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y Jesús comienza diciendo aquí, dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo opera Dios en el asunto del perdón? Bueno, vamos a poner un ejemplo, o el ejemplo que la Escritura nos ilustra. Y dice que en cada ciudad en ese tiempo, cada población tenía un gobernador. Y a su vez pues tenía siervos, como si fuera ahora en nuestra época el presidente de la república, los gobernadores de los estados, a lo mejor los municipales. Bueno, en este ejemplo también dice, más o menos sería así, dice que había un gobernador y había unos siervos. Y el gobernador mandaba, o el rey mandaba a uno de sus siervos a pedirle cuentas, a lo mejor una vez al año, le pedía cuentas de los impuestos o de los tributos que cobraba. Y es exactamente este ejemplo el que vemos aquí. Se presenta un siervo que cobraba impuestos
Y al ajustar las cuentas, como nosotros decimos aquí, nosotros dice que pues no le cuadraba la cuenta, ¿no? Había una cantidad, había un desfalco. Tal vez había malversado el dinero o lo había robado, ¿sí? La conclusión es que no lo tenía. Si le debía a su amo, dice la escritura, 10,000 talentos. Pues una cantidad grande, ¿no? Como ven, eso pues no ocurre tampoco en nuestro país, no hay desfalcos ni cosas, no, eso solamente es allí. Pero bueno, para darnos una idea de cuánto dinero era, pues le vamos a poner un valor. Y bueno, para tener una idea, miren lo siguiente. Dice que en ese tiempo 10,000 era el número más grande del idioma griego que se manejaba en ese tiempo, ¿sí? Talento era la unidad monetaria más grande, que en nosotros sería como el billete de 1,000 pesos. Ahora, antes todavía tenemos billetes de 5,000, pero ahora el billete más grande que tenemos es el de 1,000. Entonces, este siervo le debía a su rey 10,000 talentos, una cantidad grande. Y bueno, ampliando esta información, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario era el equivalente al pago de un jornalero o el pago de un soldado por día, ¿sí? Si recordamos también aquí en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 20, está la parábola de la viña y los trabajadores. Y recordamos que sale el viñador a buscar a sus trabajadores y él acuerda pagarles un denario por jornada. Era lo que ellos recibían por una jornada de trabajo. Bueno, el siervo de este rey le debía 10,000 talentos. Si lo llevamos a la realidad, pues es una cantidad grandísima. O sea, con esto podría pagar 10,000 soldados u obreros por más de 17 años de servicio. Traducido a pesos, hermanos, sería una cantidad incalculable. Este siervo no podría pagar lo que le debía a su rey. Y bueno, aquí tenemos hermanos contadores, no los voy a poner a hacer cuentas, pero podemos decir que era una deuda muy grande para ese tiempo, no podían pagarla. Bueno, mucho dinero, mucho dinero. Dice, y otro ejemplo sería, por ejemplo, para que tengan una idea, dice que en el Imperio Romano se recababa en Palestina 900 talentos en un año, 900 solamente. Y este siervo le debía 10,000 talentos. O sea, era algo incalculable, ¿no? Y dicho de otra manera, pues era una deuda que él no iba a poder pagar. Sí. Y bueno, el siervo sabía esto. Y dice la lectura en el versículo 26, que él cae postrado a su señor y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso le dice el siervo. Y él apela, este siervo apela a la misericordia de su rey, pues él no tiene con qué pagarle. Y si recuerdan ahí, la escritura dice que de acuerdo a ese tiempo, él podía pedir que metieran a la cárcel a su familia, que lo vendieran. Dice, pero este rey no hizo eso, sino que este rey le tuvo paciencia y le perdonó. Y bueno, la idea es que este siervo debía una cantidad grande y él apela a su rey, busca la manera que le perdone. Y el rey, al ver el clamor de este siervo, pues decide perdonarlo. O sea, ustedes dirán, bueno, es muy fácil la manera en que lo está relatando, pero bueno, este rey, como nos ilustra la palabra, así lo decidió. Escuchó el clamor del siervo y le perdonó, ¿sí? Y bueno, les recuerdo nuevamente, el rey decía que podía él pedir que vendieran a su familia y todas las pertenencias que tenía para que pudiera pagar la deuda. Pero pues en realidad, aunque pagara todo, no alcanzaba a cubrir toda esa deuda, ¿no? O sea, no tenía, era insignificante lo que podría pagar este rey, ¿sí? Ni aún metiéndolo a la cárcel y ni aún teniendo cadena perpetua a este siervo, pagaría todo lo que le debía a su rey. Y bien vemos en el versículo 27, ahí en su escritura, dice, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Así, rápidamente, ¿sí?
Y ahora, hermanos, bueno, yo quiero ilustrarles. El rey en esta lectura representa a Dios, ¿sí? Y bueno, y como vemos, pues no es un rey común, ya que si fuera un rey de la tierra, no sé, el rey de España, la reina de Inglaterra, lo demás, pues seguramente ellos, al tener un siervo que le debiera tanto dinero, pues ellos no dudarían en meterlos a la cárcel, no dudarían en hacer que pagaran. Pero este rey no hizo eso, ¿sí? Este rey tuvo misericordia de él. Este rey es Dios, que es nuestro Señor, grande y misericordioso, dice. Y bueno, el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, hermanos, porque aún en nuestros días Él se manifiesta en esta época también mostrándonos su perdón. ¿Cuántos hermanos, cuántos nosotros, hermanos, hemos pecado contra el Señor? ¿Sí? Y aún así vemos la misericordia del Señor día a día en nuestras vidas. Bueno, pues este es el caso, ¿no? Es el caso también de este siervo. Porque, hermanos, si Dios nos pidiera cuentas de lo que debemos de nuestros pecados, pues estaríamos igual que aquel siervo, no tendríamos con qué pagarle, ¿sí? Dicho de otra manera, también tenemos con el Señor una deuda impagable, ¿sí? Ni aún con nuestra vida podemos pagarle al Señor. Y es que nuestros pecados, hermanos, pues nosotros pensamos tal vez que no son peores que los de aquel siervo. No tenemos nosotros una visión divina de nuestros pecados, sino nosotros los vemos de forma humana, y por lo tanto nosotros minimizamos nuestros pecados, ¿sí? Podemos decir, bueno, aligeramos nuestra deuda con Dios, podemos decir que pues que no somos tan malos, o que en realidad nosotros no le debemos tanto a Dios, pero eso es mentira, hermanos. Nosotros también tenemos con Dios una deuda impagable, al igual que aquel siervo. Y bien, el rey le perdona la deuda a este siervo, lo libera de una deuda con un simple ruego del siervo. Así nosotros, hermanos, por fe vamos al Señor arrepentidos y Él nos perdona, ¿sí? Vamos a las Escrituras, por favor. Miqueas 7:19. Perdón, hermanos, si los llevo corriendo. Les dije que nos íbamos a ir temprano, así que no se preocupen. Miqueas 7:19. Si quieren buscar ahí sus Biblias. Amén, hermanos. Amén. El Señor se compadece de nosotros y arroja nuestros pecados a lo más profundo, dice. En la Escritura dice que el Señor se compadece de nosotros y arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar. Sí, dicho de otra manera, Él nos los olvida, nos perdona. Se nos dice que este siervo, en la Escritura, no se nos dice quién pagó la deuda de este siervo, pero nosotros sabemos, hermanos, que esta deuda fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es sobre Cristo que caen nuestros pecados. Él recibe el castigo por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Nuestras deudas fueron pagadas, hermanos. Esta es la escena del pago, donde la deuda quedó pagada ante Dios. ¿Y su pago cómo fue? Bueno, fue a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios sí recibió un pago por esta deuda, y es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y bueno, si lo vemos así, Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que tenía la solvencia moral para poder pagar esa deuda. Nadie de nosotros, ningún ser humano en la tierra, podría pagar la deuda que nosotros tenemos ante Dios. Ok. Bueno, ahí solamente vamos en la primera escena, todavía nos falta bastante. Vamos a la segunda escena. La segunda escena, recuerden que es el siervo que no perdona, el siervo rencoroso. Versículos 28 al 31. Regresamos a Mateo. Bueno, perdón si no les digo la lectura. Mateo 18, ahora del 28 al 31. Vamos en la segunda escena, hermanos. Amén. Amén. Dice: pero al salir aquel siervo, encontró
a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía, hermanos? 100 denarios. Y echándole mano, lo agaba diciendo, paga lo que debes. ¿Qué hacía dice, lo agaba diciendo. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplica, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. ¿Qué fue lo que este siervo no hizo, hermanos? Dijo que él no ¿qué? Él no quiso. ¿Sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Él no quiso perdonarle. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que el siervo que antes había recibido el perdón del rey, ¿sí? Él no decide hacerlo ahora con su consiervo. Él no quiere perdonarle. Él lo que hace es que le cobra la deuda, no le perdona, lo deja con una deuda eterna, ¿sí? Y a él el rey le había dicho, olvídate de lo que me debes, puedes irte. ¿Sí? Si lo recordamos en el pasaje anterior. Y bueno, esto nos semeja también a nosotros, como cuando tenemos una deuda de las tarjetas o no sé, no quiero hablar de tiendas para que no me cobren, pero bueno, Coppel o su Infonavit por ahí, ¿no? Y van atrasados y no pueden pagar. Imagínense cuando van y les dicen en Coppel o en Infonavit, ya no debes nada, tu deuda ha sido pagada, ¿sí? Tenemos un gozo en ese momento, ¿no? Hay un gozo en nosotros de que ya no debemos nada, ¿no? Y bueno, el hermano que ya terminó de pagar la tarjeta de crédito, pues va a decidir si se vuelve a drogar, ¿no? Esperemos que no. Dice, bueno, pero en este caso, regresando a la lectura, bueno, vimos al siervo que salió de ahí y vio a su consiervo que le debía 100 denarios. Recuerden, un denario era el trabajo de un día, o sea, este hombre solamente le debía 100 días de trabajo. Y él debía a su rey 10,000, ¿sí? 17 años de trabajo de un soldado. Y dice la escritura que echándole mano a su siervo le ahogaba. ¿Sí? Recuerden, hermanos, eso es lo que dice la escritura, que echándole mano a su consiervo le ahogaba. Tal vez le decía, me tienes que pagar, una forma de irritarlo, ¿no? Y a él, si recordamos, el rey le perdonó inmediatamente lo que le debía. Y bueno, hermanos, a mí me gustó mucho ver esta segunda escena. ¿Por qué? Porque tal vez estamos en esta parte estamos representados nosotros, o muchos de nosotros. Y bueno, ustedes preguntarán ¿por qué? Pues porque aunque hemos sido perdonados por Dios, nosotros retenemos el perdón, ¿sí? ¿Sí? No queremos perdonar cuando Dios nos ha perdonado. Y bueno, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida, pues hemos hecho esto, ¿no? No sé ustedes, pero yo sí, en alguna vez yo creo que he retenido el perdón. Y bueno, debo de reconocer, Dios me ha perdonado a mí, o es lo que Dios ha estado trabajando en mi vida, debo de perdonar. Y dice la escritura, echándole mano lo ahogaba. Aun cuando él debía una cantidad insignificante y a él le habían perdonado mucho, este siervo a su consiervo le decía que lo ahogaba, no le perdonaba. Y bueno, otra vez regresando a mis hermanos contadores, pues si lo vemos esta relación, pues en realidad es un porcentaje muy pequeño lo que le debía a su consiervo en relación a lo que a él le habían perdonado. Y bueno, ahora, ¿cómo vemos esta situación desde el punto de vista de Jesús? ¿Qué nos dice Jesús en esto? Dice, bueno, que lo que nosotros le debemos a Dios no se puede comparar con lo que me deben a mí. No es comparable con lo que yo le debo a Dios. O lo que me han hecho a mí, no tiene punto de comparación con lo que le hicieron a Jesús por mi pecado, ¿sí? Por más que nos sientamos ofendidos, hermanos, por más que alguien nos haya hecho algo, no se puede comparar con lo que en ese tiempo la gente le hizo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, algunos autores dicen con respecto a esto, que es absurda la falta del perdón del cristiano,
porque conociendo esta verdad no perdonamos. También recalcan que lo injusto del cristiano es su falta de perdón. Bien, en el versículo 30, hermanos, ya falta menos, falta menos, dice, cuando él recibió él recibió el ruego de su consiervo, el rey, el mismo ruego que él había pedido esto, o sea, las mismas palabras que este siervo le dijo al rey, son las mismas palabras que su consiervo también le dice, y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré, dice, te pagaré todo. Pero sin en cambio él no lo escuchó. Y dice textualmente ahí que él no quiso, ¿sí? Así dice, su decisión fue, no te voy a perdonar, ¿sí? Y bueno, dicen ustedes, a lo mejor es el consiervo, pero yo no. Pero hermanos, muchas veces también tomamos esa situación, no te lo voy a perdonar, ¿sí? Y eso, bueno, como dice la palabra, fue una decisión, decidió no perdonarlos. Y efectivamente, hermanos, esa es la falta de perdón es una decisión, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir perdonar a los demás, ¿sí? Así como el perdonar es una decisión, la falta de perdón es una decisión que yo tomo y yo puedo decir, no te voy a perdonar, como también ese consiervo lo dijo en ese momento. Y yo sé, hermanos, que me van a decir, bueno, hermano, pero es que tú no conoces a mis hermanos, tú no conoces a mi familia, tú no conoces a mi vecino, ¿no? O sea, ellos me han humillado terriblemente, ¿no? Y tú me dices, hermano, que en el ejemplo del rey, vaya ahorita, regresa a mi casa y te perdono. No, no es fácil. Y yo lo sé, hermanos, o sea, en nuestra carne, por supuesto que nos cuesta trabajo tomar la decisión de perdonarlo, ¿sí? Pero para Cristo no es que si tú sientas el deseo de perdonar, sino que como tú has sido perdonado, tú debes de perdonar. O sea, no podemos detener el perdón porque eso es una posición incorrecta. Dios nos ha perdonado y Dios nos llama a perdonar, ¿sí? No es que quiera, Dios nos está diciendo en su palabra que debemos de perdonar. Dicho de otra manera, el perdón que tú pides a Dios para ti es el mismo que debes de tener para otros, ¿sí? Que recordamos, hermanos, cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos eligió, porque sabemos que nosotros no vamos a Cristo, sino Él viene a nuestras vidas. Entonces, Él decidió perdonarnos. Y sin en cambio nosotros no queremos hacerlo con los demás. Y bueno, esto no es como yo me sienta que si decido no tomar el perdón, sino que algunas veces tenemos que perdonar y llevar esa situación que sentimos a Cristo. Debemos de pedir a Dios que Dios nos ayude a través de su Hijo Jesucristo a tomar la decisión de perdonar. Dice, pero aquel siervo no quiso. Recordemos en la Escritura, él dice que ese siervo no quiso. Él decidió que su consiervo le debiera la deuda, no se la perdonó, no quiso. Tal vez no dice, pero pudo haber dicho, me la paga, yo no se la perdono, él me la tiene que pagar. Y bueno, hermanos, también podemos decir que solamente eso ocurrió en ese tiempo, que en ese tiempo en el texto, en el ejemplo que vemos, ocurrió nada más ahí, pero la verdad es que no, hermanos. Y podemos verlo ahora en nuestro tiempo manifestado de diferentes maneras, ¿no? Algunas son las siguientes, dice que mi falta de perdón puede manifestarse como un deseo de ocasionar mal a otra persona, ¿sí? No sé ustedes, pero dicen, bueno, yo quiero que le vaya mal a mi hermano, ¿sí? O sea, ese orgullo, esa falta de perdón se refleja en eso, desea uno que al hermano le vaya mal. Dice, o cuando ya le sucedió algo al hermano, pues tal vez me alegro de lo que le pasó, tengo un gozo de eso, y eso, hermanos, no es adecuado. Otra forma de manifestarse es que a veces me enojo contra esa persona a la que decido no perdonar, estoy enojado, no puedo perdonar lo que me hizo, ¿sí? O simplemente no quiero tratarla bien, o sea, dice, bueno, te perdono, pero no lo olvido, y no decido tratarla, me cuesta trabajo perdonarle, ¿no? Y bueno, este rencor
no nos permite estar cerca de las personas, nos aleja de las personas. Y bueno, hermanos, esto es importante verlo porque a lo mejor nosotros no lo vemos, pero la gente de afuera nos ve que nos alejamos de los demás, que hay cierto rencor hacia los demás, ¿sí? Decía el hermano Jimmy que a veces estas situaciones causan amargura en nuestro corazón, ¿sí? Bien, y esto sucede también en los matrimonios, en las relaciones de padres a hijos, ¿sí? No hay perdón, no hay cierto resentimiento. Y bueno, lo preocupante, hermanos, es que también ocurre esto en la relación con nosotros como hermanos, ¿sí? No estamos exentos de que aquí mismo en la iglesia haya hermanos que no nos llevemos, que no les perdonamos porque nos vieron mal, porque no nos saludaron, ¿sí? Entonces también eso ocurre dentro de la misma iglesia. ¿Qué es lo que sucede al final? Pues hay una ruptura, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Que estemos dentro de un mismo lugar y que a la vez no podamos hablarnos, no podemos convivir con los hermanos. Y bien, hermanos, de hecho nosotros aquí en Iglesia Reforma, el grupo de liderazgo oramos porque Dios nos ayude a evitar que con nuestras actitudes y nuestras formas podamos herir a los hermanos, ¿sí? Entonces oramos y de hecho pedimos perdón si en alguna ocasión les hemos ofendido, pero es que a veces no nos damos cuenta de esta situación. Pero créanme que oramos por esa situación, que el liderazgo de Iglesia Reforma se conduzca de tal manera que pueda mostrar ese amor a los hermanos. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque imagínense que Dios hubiese decidido por la ruptura, por no perdonarnos, ¿sí? Sin embargo, el Señor pues no prefiere la ruptura con sus hijos, sino que prefiere la reconciliación, ¿sí? Y bueno, el Señor se reconcilia con nosotros y esto ha tenido un costo. Y el costo fue el dolor y el precio que tuvo que pagar por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y comentaba un pastor también que, hermanos, que el gozo de la reconciliación siempre va a ser superior a la ruptura. Siempre cuando logramos reconciliarnos con el hermano, cuando logramos una cosa, el gozo es grande, ¿sí? Así como cuando les comentaba de la deuda de las tarjetas, es algo hermoso que ya no tenemos esa deuda sobre nosotros. Dice, el siervo de la Escritura manifiesta este rencor para con su consiervo, lo hace deudor permanente. Bien, y en el versículo 31 dice que sus consiervos se entristecieron mucho. Otra traducción dice que se enfurecieron mucho. Porque la falta de perdón puede afectar a otras personas, como les comentaba yo, nosotros no lo vemos, pero esta falta de perdón puede afectar a otras personas, ¿sí? A las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? En ocasiones, bueno, lo podemos ver, es una persona que tiene una actitud de amargura, ¿sí? Hacia los demás, ¿sí? Y a lo mejor él no lo ve, pero la gente afuera sí podemos percibirlo. Y hermanos, y si alguien no te perdona, pues perdónalo tú en tu corazón, ¿sí? Yo sé que dices, bueno, es que no puedo hablar con esa persona, no puedo ir con él, pues perdónalo tú, ¿sí? Y el Señor Jesús es el primero que nos da el ejemplo. Miren, vayamos ahí bueno, yo se los voy a leer para que no vean. Dice, el mismo Jesús nos enseña lo siguiente. En Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dígame una cosa, hermanos, los que estaban allí, ¿ellos le pidieron perdón a Jesús? No, ellos no lo hicieron, hermanos. Y sin en cambio, Él decide pedir perdón al Padre por ellos, ¿sí? Él decide pedir perdón, ¿sí? Entonces el Señor Jesús nos está enseñando de esa manera también cómo debemos de perdonar. Bien, hermanos, me faltan como 10 hojas nada más ya, Ya llevo, como dice el hermano, voy viendo el reloj. Bien, vamos a la tercera escena, ya casi para terminar. Les decía que esta creo que era la más larga porque allí estamos casi todos en el tiempo de perdonar. Y dice, la tercera escena, recuerden que dijimos, se llama
el rey juzgando al siervo rencoroso. Versículos 32 al 35 de Mateo 18, allí donde los habíamos ubicado. Hermanos, ¿ya están allí? Dice, el juicio del siervo rencoroso. Dice, entonces llamándolo su señor, le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¡Wow! Impresionante va lo que dice el Señor, ¿sí? Que si no perdonamos, Él no nos perdona, hermanos, ¿sí? Y bueno, pues ahora vemos en esta escena al rey con el consiervo, primero con su siervo cuando lo recibió, cuando lo atendió, pero ahora vemos al rey en otra actitud con su consiervo, ¿sí? Él antes le había perdonado, pero al observar su falta de perdón de este siervo y viendo que no tuvo misericordia, él lo llama ahora y le habla diferente, ¿sí? Lo confronta y le dice, siervo malvado, ¿sí? Y bueno, Dios piensa lo mismo de nosotros cuando no perdonamos. No sé ustedes, pero dice la palabra bien clara, dice que la falta de perdón entonces es una maldad delante de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, siervo malvado, ¿sí? Y no sé ustedes, hermanos, pero yo la verdad me preocupé cuando leí que el Señor me dice malvado. Y me imagino que cuando yo escucho esa palabra, habla de seres malvados, digo, pues creo que me está diciendo el Señor que si no perdono voy a ir al infierno, ¿no? Así y yo créame que lo vi de esa manera, ¿no? Pero bueno, en mi limitación de pensamiento, nosotros somos limitados, el Señor no. Bueno, por ahí leía a algunos hermanos que han profundizado más en el conocimiento de la Escritura, dicen que se refiere a que Dios tratará conmigo si no perdono. Sí, ya más tranquilos, hermanos, no nos vamos a ir al infierno. Pero lo que sí sé, dice, es que Dios tratará conmigo, con ustedes, hermanos, con todos nosotros si no tenemos la decisión de perdonar. Sí. Sí, no seré. Así es, sí, más o menos así. Bien, pues ahora con esto ¿qué podemos tomar? Bueno, que la falta de perdón es una situación de maldad delante del Señor, les decía yo. Y bueno, debo preguntarme también, ¿qué piensa Dios cuando yo retengo el perdón? ¿Sí? Debo reflexionar cuando yo retengo el perdón por las faltas y ofensas contra mí. Y es que, hermanos, como les decía anteriormente, todos hemos sido ofendidos alguna vez, ¿sí? Todos nos han ofendido en alguna ocasión. Y esto nos va acumulando rencores, nos va acumulando resentimientos de amargura. Y en muchas ocasiones lo que les decía, el mundo nos ve cómo nos comportamos, ¿no? Y bueno, ¿cuántos de nosotros, les decía, cuántos nos enojamos hasta porque no nos saludaron? Nos enojamos hasta porque creemos que no nos respetaron o porque no tuvieron una consideración con nosotros, ¿no? No nos dieron un lugar adelante, no nos dieron un lugar. Y eso puede ser un motivo de enojo y de falta de perdón, hermanos. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, al final de nuestro día debemos ir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados y de la misma manera otorgarlo a otros, ¿sí? Y evitar decir a nuestros hermanos, no, a ti no te perdono, ¿sí? Recordando que el Señor ya nos ha perdonado. John MacArthur, en su libro sobre el perdón, escribe lo siguiente. De hecho, les recomiendo ese libro. Es un libro pequeñito, 50 hojas, 100 páginas, pero
este hermano aborda el tema del perdón de una manera extraordinaria. Y dice, él escribe en su libro, dice, qué hermoso cuadro del perdón que brinda el Evangelio. Cuando el pecador quiere salir del pantano del pecado e idea un plan. Y el plan es, se rebajará la culpa, se reformará, dice. Pero ese plan no tendrá éxito. La deuda es demasiado grande para pagarla. Y el pecador es impotente para pagarla. El pecador está caído y no puede alterar su realidad. Por tanto, el Salvador lo intersecta. Cristo, echando sobre sí la vergüenza, sufrió los reproches, las burlas y pagó por completo el precio de la culpa. Él abraza al pecador, vuelca sobre él su amor y le concede el perdón total y lo reconcilia con Dios. El Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios. Bien, hermanos, ya estoy concluyendo, no nos espanten, ya voy en el tiempo. Y vamos a concluir lo siguiente. Dice, ¿qué he aprendido? ¿Qué vi este día? Dice, bueno, que si yo no perdono a otros, Dios tratará conmigo en mi vida. Que debo perdonar porque Dios ya me perdonó a mí. Dios tratará conmigo por mi falta de perdón. Si tengo duda del perdón, pues podemos ir allí al Padre Nuestro. Nos dice, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Porque si yo no perdono, Dios tampoco me perdonará a mí. El perdón libera a la persona del pecado. Es una forma de liberarnos de nuestros pecados. Ni tú ni yo podemos pagar a Dios por el perdón de nuestros pecados. Todos los seres humanos somos deudores delante de Dios. Y finalmente dice, Cristo vino por mí, por ti, para pagar nuestra deuda y ser perdonados. Amén, hermanos. Amén. Bien, pues este era el mensaje de hoy. Disculpen, fue breve, conciso, pero confío en Dios en que sea de bendición. Amén.